Bajo el desierto egipcio, existe una estructura tan extraña que parece diseñada por una civilización que dominaba secretos que hemos olvidado. No encontrarás el Osirion caminando entre las columnas doradas de los templos convencionales. No hay pilonos gigantes anunciando su entrada, ni patios iluminados por el sol del mediodía. Para llegar hasta él, primero debes atravesar el impecable templo de Seti I, ese monumento construido con la precisión característica del Imperio Nuevo, y entonces, cuando crees que ya lo has visto todo, alguien te indica que mires hacia abajo. Hacia abajo. Ahí es donde comienza lo verdaderamente inquietante. Un descenso revestido de piedra se hunde en la arena como si alguien hubiera pelado la superficie del desierto, para revelar algo que llevaba esperando mucho más tiempo del que nos gustaría admitir. Algo pesado, antiguo y tremendamente difícil de explicar. La estructura no se anuncia, se descubre, y cuando bajas esos escalones, sientes que estás adentrándote en algo que nunca debió quedar enterrado. El diseño es contundente, nada de florituras. Un pasillo largo se extiende hacia el interior durante aproximadamente 70 metros, gira de forma deliberada, y termina en una cámara rectangular que parece una bóveda sellada. En el centro de esa cámara hay una plataforma elevada, como una isla, rodeada por un canal profundo que retiene agua. Alrededor de esa isla se alzan 10 pilares monumentales de granito rojo. No son columnas decorativas, son bloques cuadrados, pesados, colocados con un ritmo tan regular que la sala parece más una máquina que un templo. Las paredes están construidas con bloques enormes, apilados con precisión milimétrica. El techo abarca toda la cámara con losas de piedra que no fueron diseñadas para impresionar, sino para durar eternamente. Hay algo en el granito que cambia la atmósfera de inmediato. Los templos de piedra caliza se sienten tallados, moldeados por manos humanas. El granito, en cambio, se siente ensamblado. Los pilares del Osirion no parecen columnas artísticas. Parecen soportes construidos para aguantar un peso colosal, como vigas en un puente moderno. El aire aquí abajo es más fresco, más húmedo. Y eso no es casualidad. Este monumento fue construido donde el agua subterránea puede subir. Construir en este lugar significaba aceptar una base húmeda y comprometerse con ella de todas formas. Quien diseñó esto sabía lo que hacía. Esto es arquitectura preparada para tolerar la saturación, la oscuridad y el paso del tiempo sin rendirse. Abidos no era una ciudad cualquiera. Para los antiguos egipcios, este lugar era un umbral, un sitio peligroso donde los vivos y los muertos se acercaban de forma inquietante. Osiris, el dios vinculado a la muerte, el renacimiento y la legitimidad del rey, se creía que habitaba aquí. Y el Osirion convierte toda esa teología en pasos físicos. Desciendes, te envuelve la oscuridad, encuentras una colina central y el agua la rodea como el diluvio primordial de la creación. En el pensamiento egipcio, el mundo comienza como agua sin límites, y la vida emerge cuando la tierra se eleva desde ese océano infinito. Aquí abajo, ese comienzo está recreado en piedra. Por eso esta estructura se resiste a las etiquetas sencillas. Muchos la describen como un cenotafio, una tumba simbólica en lugar de una cámara funeraria real, vinculada al programa sagrado que Seti I desarrolló en Abidos. Un cenotafio es una tumba sin cuerpo, un lugar construido para la presencia, la memoria y el ritual. El Osirion funciona como un dispositivo ritual. Te separa del centro, te obliga a moverte despacio. Convierte la piedra, el agua y el silencio en una secuencia planificada. Y esa secuencia no estaba pensada para visitantes casuales. Abidos albergaba los misterios de Osiris. Ceremonias en las que la muerte y la restauración se representaban, se contaban de nuevo y se hacían emocionalmente reales. El pasillo hundido y el núcleo sellado parecen construidos para drama controlado. Un movimiento desde la certeza de la luz del día hacia la incertidumbre del inframundo, y luego hacia un espacio central que sugiere renovación sin ofrecer explicaciones fáciles. Y aquí es donde empieza a ponerse interesante. Su estilo sigue provocando discusiones sobre su antigüedad.
está situado dentro del complejo sagrado de Seti I. Eso es un hecho histórico confirmado. Pero su confianza megalítica, esos bloques gigantes y ese diseño tan crudo, se siente mucho más antiguo que el refinado mundo del Imperio Nuevo que lo rodea. Algunos investigadores lo comparan con monumentos de dinastías mucho más tempranas. Otros sugieren algo igualmente egipcio, pero más sutil. Una imitación deliberada de la antigüedad. Piénsalo. Si un rey quiere ser eterno, construye en un lenguaje que se sienta eterno. Bloques descomunales. Ornamentación mínima. Formas que parecen haber estado esperando en la tierra desde siempre, listas para que él las reclame. Los escritores antiguos ya notaban que Abidos escondía características subterráneas y acuáticas. Pero la excavación moderna no comenzó hasta principios del siglo XX, y ese trabajo no trataba de descubrir objetos brillantes. Trataba de cortar hacia abajo, de adentrarse en una arquitectura enterrada que resistía volver al mundo de la superficie. El Osirion no fue encontrado. Fue excavado, como si fuera un mecanismo sumergido siendo cuidadosamente expuesto. Y el agua sigue siendo el colaborador más extraño de todos. A veces, el canal está seco. Otras veces, brilla bajo la luz tenue. De cualquier manera, convierte la plataforma central en una isla que no puedes cruzar fácilmente, forzando la separación. También transforma el sonido. Los pasos se suavizan. Las voces bajan de volumen. Instintivamente, reduces el ruido que haces, como si el edificio estuviera escuchando. En una cultura que imaginaba la vida después de la muerte como una geografía real. Con puertas y peligros, la distancia forzada podría haber sido precisamente el objetivo, porque para los egipcios, la vida después de la muerte no era solo una creencia, era una forma de vida. Todo giraba alrededor de esa idea. Preparaban sus cuerpos, construían tumbas elaboradas, escribían textos sagrados, todo porque estaban convencidos de que la muerte no era un final, era una transición hacia otra existencia igualmente real. Y esa convicción sigue resonando en nosotros. Ese anhelo de trascendencia, esa necesidad de creer que hay algo más allá, permanece en nuestro ADN cultural. El Osirion no solo simboliza el inframundo, te hace actuar como si hubieras entrado en él. Mira más de cerca, y la impresión de máquina se vuelve producto de decisiones deliberadas. Los constructores favorecieron ángulos rectos, bordes duros, unidades repetidas. Como un ingeniero que repite vigas en un puente, el canal no es un adorno. Es un límite y una característica de control que recoge agua y mantiene la isla aislada. Incluso, la ruta de entrada está controlada. El corredor estrecha tu enfoque. Luego la cámara se abre abruptamente, como si revelara un núcleo. Dentro hay habitaciones y pasillos. Inscripciones y nombres tallados vinculan el monumento a un propósito real y una identidad divina, anclando el silencio megalítico a un programa sagrado específico. El granito también lleva geografía consigo. Esta piedra tuvo que ser extraída muy al sur y arrastrada hacia el norte. Luego fue bajada a un pozo y encajada con tolerancias mínimas. El resultado es una cámara que se siente menos como una sala y más como un mecanismo construido. Piezas de piedra ensambladas para producir un efecto concreto. Separación, asombro y la sensación de permanencia absoluta. Y luego está el genio práctico detrás del ambiente. Colocar granito de este tamaño con alineación precisa dentro de una cámara subterránea exige planificación por etapas. Excavación, cimientos, colocación, nivelación, comportamiento del agua. Todo sin el lujo del espacio abierto. Cada bloque es un compromiso. Una vez bajado al pozo, no se puede discutir con él. El Osirion demuestra que la ingeniería egipcia no solo trataba de elevar monumentos hacia el cielo, también trataba de construir ambientes controlados bajo tierra donde la piedra pudiera coreografiar emociones. Abidos sigue reescribiéndose porque el paisaje está en capas. Tumbas reales, centros de culto, estructuras olvidadas continúan emergiendo del desierto, ajustando la historia de quién gobernó, quién fue honrado y cómo se organizaba el espacio sagrado.
El Osireyón, medio oculto y frecuentemente inundado, sigue siendo uno de los recordatorios físicamente más persuasivos de que la religión antigua no era solo hablada o escrita, era fabricada en los sentidos. Escalones descendentes, corredores estrechándose, piedra pesada, la presencia del agua y un silencio que se siente ingenieril. Visto desde arriba, es un rectángulo hundido detrás de un templo famoso. Visto desde dentro, se siente como un componente arrancado de un mundo más profundo. Una estructura subterránea que se niega a comportarse como un monumento normal. El Osireyón no se explica a sí mismo, simplemente perdura, como una habitación sellada en la roca madre, esperando que cada nuevo visitante decida si está de pie en un símbolo o dentro de un sistema funcional. Y aquí es donde la pregunta se vuelve incómoda. El diseño similar a una máquina del Osireyón plantea algo que muchos prefieren no considerar. ¿Fueron partes de Egipto construidas usando conocimientos que ya no comprendemos? Pero ese misterio no está solo. Algunos investigadores están descubriendo evidencias, aunque aún debatidas y no completamente confirmadas, de estructuras globales tan antiguas y tecnológicamente desconcertantes que podrían pertenecer a una época olvidada. Una que precedería a la civilización humana tal como la conocemos. Durante siglos, la historia nos ha dicho que la narrativa de la humanidad comenzó hace unos 6.000 años. Las primeras ciudades de Mesopotamia, las pirámides de Egipto, el surgimiento de la escritura. Pero nuevos descubrimientos están fracturando esa línea temporal. Desde las montañas congeladas de Turquía hasta las selvas de Guatemala, se están desenterrando estructuras tan antiguas, tan técnicamente confusas, que algunos teorizan que podrían pertenecer a un capítulo olvidado. Uno que redefiniría todo lo que creíamos saber sobre quiénes somos. La historia comienza en el sur de Turquía, en una colina azotada por el viento llamada Göbekli Tepe. Mucho antes de Stonehenge, mucho antes de las pirámides, la gente aquí estaba levantando pilares de piedra caliza de 20 toneladas en vastos círculos de piedra organizados con precisión matemática. Las tallas en esos monolitos, zorros, buitres, serpientes, no son aleatorias. Según algunas interpretaciones, podrían codificar alineaciones astronómicas, trazando constelaciones y eventos celestes con una precisión inquietante. Pero aquí está el misterio confirmado. Göbekli Tepe fue construido hace aproximadamente 11.600 años, al final de la última era glacial, miles de años antes de que se supone que existieran la agricultura o las ciudades. Entonces surge la pregunta inevitable. ¿Cómo pudieron cazadores-recolectores, sin metal, sin ruedas, sin escritura, construir un complejo tan avanzado que desafiaría a ingenieros modernos? Esa pregunta ha encendido una tormenta en arqueología. La precisión del sitio, su arte y su entierro deliberado sugieren una sofisticación que no encaja fácilmente en ninguna cultura prehistórica conocida. Y eso nos trae de vuelta al Osireyón. Porque si algo nos enseña este monumento hundido, es que las civilizaciones antiguas tenían formas de pensar, construir y entender el mundo que hemos perdido. Pero también nos recuerda algo más poderoso, que gracias a esos errores del pasado, a esas decisiones que parecen inexplicables, ahora tenemos el poder de mirar atrás, aprender y decidir actuar mejor, de valorar los momentos con la gente que nos quiere, de construir algo que trascienda nuestra propia vida, de creer, como creían los egipcios, que lo que hacemos ahora tiene eco en lo que viene después. Lo fascinante es que Göbekli Tepe no es un caso aislado. A pocos kilómetros de distancia, otro yacimiento llamado Karahan Tepe está revelando complejidades similares. Pilares en forma de T, cámaras subterráneas talladas directamente en la roca madre, y símbolos repetitivos que sugieren una red cultural mucho más amplia de lo que imaginábamos. Estos lugares no fueron obra de una sola comunidad aislada. Fueron parte de algo coordinado, algo que requería organización, jerarquía y probablemente conocimientos compartidos a través de distancias enormes. Ahora bien, cuando hablamos de conocimientos perdidos,
No estamos hablando necesariamente de tecnología extraterrestre o civilizaciones imposibles. Estamos hablando de técnicas olvidadas, de formas de entender el movimiento de las estrellas, el comportamiento del agua, la resistencia de los materiales, que simplemente no se transmitieron o se perdieron cuando esas culturas colapsaron, porque las civilizaciones no desaparecen limpiamente, se desmoronan, se fragmentan, y con ellas se van las bibliotecas, los maestros, las herramientas. Lo que queda son ruinas que no podemos leer completamente. El Osirion encaja en este patrón de otra manera. Su uso del granito rojo, específicamente, plantea desafíos logísticos que hacen que la mente moderna vacile. Las canteras de Asuán, de donde proviene ese granito, están a más de 550 kilómetros al sur de Abidos. Piensa en eso. Más de 550 kilómetros arrastrando bloques que pesan decenas de toneladas cada uno. Sin grúas, sin camiones, sin carreteras pavimentadas. Y luego, una vez que llegan al sitio, esos bloques tienen que ser bajados bajo tierra con precisión milimétrica, para que encajen sin dejar apenas espacio entre ellos. Esto no es solo fuerza bruta, es geometría aplicada, es comprender ángulos, fricción, peso distribuido, y cómo controlar el descenso de masas colosales sin destruir lo que ya está construido. Los egipcios del Imperio Nuevo tenían esos conocimientos, eso está claro. Pero algunos investigadores argumentan que el estilo del Osirion se siente heredado, no inventado. Como si Seti I estuviera copiando algo mucho más antiguo, algo que ya existía en el imaginario colectivo egipcio como el estándar de lo eterno. Y hay algo más que merece atención. La orientación del Osirion está calculada con precisión astronómica. Los ejes principales del edificio están alineados con puntos cardinales exactos: norte, sur, este, oeste. Esto no es accidente. Requiere observación prolongada del cielo nocturno, comprensión de los ciclos estelares y herramientas de medición que, aunque simples, deben usarse con disciplina rigurosa. Las culturas antiguas no miraban el cielo de forma casual. Lo estudiaban como si fuera un texto sagrado. Y lo que aprendían lo traducían en piedra. Este fenómeno se repite globalmente. En Sudamérica, los muros de Sacsayhuamán, en Perú, están construidos con bloques de piedra tan perfectamente encajados que no cabe una hoja de papel entre ellos. Algunos de esos bloques pesan más de 200 toneladas. La técnica utilizada sigue siendo objeto de debate. Las teorías van desde el uso de cuerdas y rampas hasta métodos aún no identificados que podrían haber incluido alguna forma de ablandamiento térmico de la piedra. Esa última idea suena extraña, pero análisis microscópicos han mostrado patrones de cristalización en algunas superficies que podrían ser consistentes con exposición a calor extremo. No estamos diciendo que sepamos cómo lo hicieron. Estamos diciendo que hay indicios de que sus métodos eran diferentes a cualquier cosa que hayamos redescubierto. Y eso debería intrigarnos, no asustarnos. Porque cada vez que encontramos algo que no encaja en nuestro modelo, no significa que el pasado era mágico. Significa que nuestro modelo todavía está incompleto. Volvamos al agua en el Osirion. Este elemento no es solo simbólico, es funcional. El nivel freático en Abidos fluctúa con las estaciones. Durante ciertas épocas del año, el canal alrededor de la plataforma central se llena naturalmente. Esto crea un efecto visual y acústico potente. El agua actúa como un espejo, refleja los pilares, duplica visualmente la altura de la cámara y genera una sensación de profundidad infinita. También amortigua el sonido de formas específicas, creando reverberaciones que hacen que las voces humanas suenen más graves, más resonantes, casi inhumanas. Si estás diseñando un espacio para rituales, para momentos en los que los participantes necesitan sentir que están en presencia de lo divino, estos detalles importan enormemente. No basta con decir que algo es sagrado. Tienes que hacer que se sienta sagrado. Y el Osirion lo logra manipulando cada variable disponible: luz, sonido, temperatura, humedad, espacio y movimiento. Ahora bien, hay un detalle técnico que pocos mencionan, pero que cambia toda la narrativa constructiva.
El Osirion fue excavado hacia abajo, no construido hacia arriba. Eso significa que los constructores primero tuvieron que cavar un enorme pozo en la roca madre del desierto, alcanzando el nivel freático deliberadamente. Luego, dentro de ese pozo, construyeron la estructura. Esto invierte completamente la lógica normal de la arquitectura monumental. No estás apilando peso sobre cimientos sólidos. Estás creando cimientos dentro de un vacío que tú mismo has tallado. Esta técnica tiene ventajas. Te permite controlar el entorno desde cero. Puedes diseñar el drenaje, anticipar la infiltración de agua y usar las paredes del pozo como refuerzo estructural. Pero también tiene riesgos enormes. Si calculas mal la profundidad o la estabilidad del terreno, todo el proyecto colapsa. El hecho de que el Osirion siga en pie miles de años después sugiere que quien lo diseñó comprendía geología subterránea a un nivel sorprendente. Y aquí es donde las cosas se conectan con otros sitios antiguos de formas inesperadas. En Malta, el hipogeo de Hal-Saflieni es otro complejo subterráneo excavado en roca caliza hace aproximadamente 5.000 años. Tiene 3 niveles, cámaras acústicas diseñadas para amplificar frecuencias específicas y evidencias de uso ceremonial prolongado. La acústica es tan precisa que ciertos tonos vocales resuenan de formas que afectan físicamente al cuerpo humano, creando vibraciones que se sienten en el pecho. Algunos investigadores han sugerido que estas cámaras podrían haber sido utilizadas para inducir estados alterados de conciencia mediante sonido. No estamos hablando de magia. Estamos hablando de física aplicada. Las frecuencias bajas pueden afectar el sistema nervioso, alterar patrones de ondas cerebrales y crear sensaciones de presencia o de conexión con algo más grande. Si una cultura antigua descubrió esto empíricamente, probando diferentes diseños hasta encontrar el efecto deseado, entonces lo que estamos viendo no es tecnología sobrenatural. Es ingeniería psicoacústica desarrollada a través de prueba y error durante generaciones. El Osirion podría haber funcionado de manera similar. La combinación de agua, piedra y espacios cerrados crea condiciones acústicas muy específicas. Los cánticos, las recitaciones, los rituales hablados, todos habrían sonado diferentes aquí abajo. Más profundos, más envolventes, como si las palabras vinieran de todas partes a la vez. Para alguien participando en un ritual de muerte y renacimiento, esa experiencia sensorial no sería secundaria. Sería el ritual mismo. Y esto nos lleva a una realización crucial. Las estructuras antiguas que más nos desconciertan no son necesariamente las más tecnológicamente avanzadas. Son las más psicológicamente sofisticadas. Los constructores del Osirion, de Göbekli Tepe, del hipogeo, no solo estaban moviendo piedras. Estaban diseñando experiencias. Estaban creando entornos que alteraban cómo te sentías, cómo pensabas y qué recordabas. Eso requiere un tipo de inteligencia que a menudo subestimamos cuando miramos el pasado. Porque tendemos a medir el progreso en términos de herramientas. Si no tienen ordenadores, no son avanzados. Si no tienen metal, son primitivos. Pero esa medida ignora completamente la complejidad del pensamiento simbólico, la arquitectura emocional y la ingeniería experiencial. El Osirion no necesita circuitos para ser sofisticado. Su sofisticación radica en cómo transforma a la persona que entra. Y esa transformación era el objetivo. Porque para los antiguos egipcios, y para casi todas las culturas antiguas, el mundo visible era solo una capa. Debajo estaba el Duat, el inframundo. Arriba estaban los cielos. Y en el medio, los humanos intentaban navegar entre esos reinos usando rituales, estructuras y conocimientos transmitidos. El Osirion es un puente construido en piedra. No cruza un río. Cruza la frontera entre vida y muerte, entre lo conocido y lo desconocido. Esa mentalidad, esa convicción de que la realidad tiene capas y que podemos construir puertas entre ellas, es algo que hemos perdido en la era moderna. No porque seamos menos inteligentes, sino porque hemos elegido otros marcos de referencia.
Medimos el éxito de forma distinta. Valoramos la velocidad sobre la permanencia, la eficiencia sobre el significado. Pero el Osirion sigue ahí, bajo el desierto, recordándonos que hubo un tiempo en el que construir algo significaba crear un legado que tus bisnietos heredarían. Algo que diría quién eras sin necesidad de palabras, y quizás eso es lo más valioso que podemos aprender de estos monumentos. No las técnicas exactas que usaron para cortar granito o alinear estrellas, sino la mentalidad que los impulsó a intentarlo. La creencia de que lo que construyes, lo que creas, lo que dejas atrás, importa. Que tus acciones tienen eco. Que el presente no está aislado del pasado ni del futuro. Esa comprensión está grabada en cada bloque del Osirion, en cada pilar, en cada gota de agua que todavía llena sus canales después de más de 3000 años.